Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin. Se habían puesto a cenar, y el diablo había metido ya en la cabeza de Judas Iscariote, hijo de Simeón, la idea de traicionar a Jesús. Con plena conciencia de haber venido de Dios y de que ahora volvía a él, y perfecto conocedor de la plena autoridad que el Padre le había dado, Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando le llegó la vez a Simeón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Jesús le contestó: lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Pedro insistió: jamás permitiré que me laven los pies. Jesús le respondió: si no me dejas que te lave, no podrás seguir contándote entre los míos. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. Pero Jesús le replicó: el que se ha bañado y está completamente limpio, solo necesita lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo, por eso añadió: no todos estáis limpios. Una vez que terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, vuestro maestro y señor, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que os portéis como yo me he portado con vosotros. Os aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado superior a quien lo envió. Si comprendéis estas cosas y la ponéis en práctica, seréis dichosos. Bien, y la segunda lectura está en Filipenses 2, del 1 al 7. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Sí? Ahora sí, era algo que había hecho mal, evidentemente. Bueno, antes de empezar a predicar, quisiera hacer un anuncio pequeñito, ¿vale? Ya se avisó en la semana pasada que este lunes hay la excursión de Viu la Natura, pero este lunes hay pensamientos de hacerlo un poco así enfocado en familias, ¿no? Va a ser más leve el andar, nos podemos ir con un bocadillo, arropados y con un calzado apropiado, pero queríamos hacer una invitación especial a todas las familias y de todas las familias, aquellos que tienen de 45 años en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a aprovechar simplemente esta excursión para, aparte de tener comunión, pues poder empezar a hablar de un ministerio de familias que queremos o que vamos a poner en marcha dentro más adelante, ¿vale? Así que, aunque el tiempo está inestable, hermanos, los que podáis, pues nos veríamos a las 10 de la mañana en Norauto, que está por allí cerca de donde está el Ocimats. ¿Correcto? ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Esto lo he hecho desde aquí abajo, porque si lo hago desde ahí arriba me empezáis a contar como tiempo de predicación, los que lo miran. Así que
a partir de ahora sí que podemos empezar a contarlo como tiempo. Perdonar un momentito que despeje todo esto. Muy bien. Podemos mantener la escritura abierta en Juan 13, porque ahí está el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Las dos últimas veces que me ha tocado predicar, he predicado sobre el Evangelio de Juan, también, igual como voy a hacer hoy. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el mismo Dios que vino a esta tierra a instaurar un nuevo reino y a darnos vida eterna, ¿no? El énfasis que hace a lo largo de todo el Evangelio de Juan es enseñarnos principios bíblicos importantes de este nuevo reino que ha llegado a nosotros. Y no solo que no solo es necesario conocer, sino que son principios para vivir. Así que, de manera muy breve, voy a intentar recapitular, porque seguro que más de uno dice, pues yo no me acuerdo de nada, porque claro, no nos acordamos de todos los mensajes, no nos acordamos de muchas cosas, pero permitidme recapitular estas dos últimas veces que he tenido la ocasión de predicar, y esta va a ser una tercera sobre el reino de Dios, ¿no? De ahí el título de Seguimos en el reino. Mirad, hemos podido ver en los mensajes anteriores 4 principios del reino, tales como que es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder ser partícipe de ese reino, que este nuevo reino está compuesto por verdaderos adoradores, que son aquellos que ofrecen sus vidas transformadas, involucrando en ellos su cuerpo y sus hechos. También pudimos ver que en el nuevo reino se vive por fe y no se anda por lo que se ve. Y como cuarto y último principio del reino que vimos, nos encontramos que hay un fruto que debemos dar en este reino, que es el amor, que se refleja, pudimos ver, cuando obedecemos a Dios y cuando nos amamos unos a otros. No sé si alguien recuerda algo de todo esto, pero así ha sido, y ahora me vais a permitir desarrollar como cuarto y último principio, permitirme desarrollar un principio nuevo, ¿no? Este reino de Dios, ¿vale? Que es diferente, hermanos. Está centrado en los valores de Dios. Y es peculiar y es diferente de todos el resto de valores de cómo funciona el mundo. De hecho, es conocido como el reino al revés. ¿Os suena haber escuchado esto? ¿Sí? ¿Os suena haber escuchado lo del mundo al revés? ¿El reino al revés? Eso quería decir, el reino al revés, ¿vale? Así que permitidme unos ejemplos para poder hablar un poco de este mundo al revés. En España hay muchos dichos, ¿no?, que reflejan la manera de actuar de la sociedad en que vivimos, ¿no? Sí que hay un dicho popular que dice, a los enemigos, ¿lo conoce alguien? Ni agua. En el reino de Dios, que es el reino al revés, debemos amar a nuestros enemigos. Fijaros, debemos orar por ellos. Debemos bendecir a aquellos que nos maldicen e incluso hacer el bien a aquellos que nos aborrecen. ¿Ves la diferencia? ¿Sí? Cuando alguien te ofende, ¿qué aplica a este mundo? El ojo por ojo. El que la hace, la paga. Los conocemos bien porque son de este mundo, es verdad, están ahí. Pero en el reino de Dios se pone la segunda mejilla y se anda la segunda milla. Hay otro dicho, perdono, pero no olvido. ¿Ves? Como lo sabemos, en el reino de Dios se nos enseña que debemos perdonar siempre.
hasta 70 veces 7, dice, ¿no? Cuando alguien nos hace algo, o nos exige algo a nosotros, y esa persona evidentemente no nos cae bien, uno dice, pues le hacemos una cruz y una raya, ¿vale? En el reino de Dios, dice la Escritura que al que te pone un pleito para quitarte la túnica, se le debe dar también la capa. El reino al revés. A lo mejor a muchos no nos gusta que sea el reino al revés, pero ese es el reino donde me ha ubicado Jesús. Ese es el reino que vive los valores propios del mismo Dios. Así que, como último, hay un dicho más que dice, tengo más razón que un santo, porque la razón parece que nos da derechos, ¿cierto? En el reino de Dios, la razón no es un baremo principal para las relaciones, sí lo es el amor. De hecho, a los que tienen conflictos con alguien, Dios manda arreglar el conflicto independientemente de la razón, antes de traer la ofrenda al altar. Y hay muchos más, se anda por fe, se hace el bien a todos, se ama al prójimo como a uno mismo, los primeros serán los últimos. Y hoy os voy a presentar un valor diferente que vamos a tratar, que también es diferente, ¿no? Y es el siguiente. El más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Así es, hermanos, el reino al revés. Hoy voy a intentar, con la ayuda de Dios, desarrollar un quinto principio de este reino, del Evangelio, que es que el reino de Dios es un reino de siervos. Este es el principio sobre el que nos vamos a mover y para ello vamos a usar este texto del lavado de pies de Jesús. El lavado de pies de Jesús fue llevado a cabo en un momento importante, ¿no? Era un momento íntimo. Estaba en medio de una despedida, ¿vale? Porque esa era la última vez que Jesús iba a tener la ocasión de cenar con sus discípulos. La Escritura nos dice que Jesús ya sabía que su hora había llegado, que ya pronto se iba a enfrentar a la cruz y que después iba a volver al Padre, pero antes tenía una enseñanza importante que dar a sus discípulos, ¿no? La enseñanza de que el reino de Dios es un reino de siervos. Así que en medio de la cena se levantó, se despojó de su capa, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a todos sus discípulos, ¿no? Con el fin de demostrar de manera práctica la importancia de servir y de amar. Así que en esta mañana no me voy a enfocar tanto en el servicio y en la actividad en sí, sino más bien en la actitud de siervo que debemos tener como ciudadanos de ese nuevo reino al revés, ¿no? Así que este texto de Juan 13 nos hace una proposición. Y la proposición que nos hace es la siguiente. En el reino de Dios es necesario tener una actitud de siervos. Juan 13, capítulos 14 y 15. Vamos a leer, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Entonces, como esto es algo que tenemos que hacer, vamos a mirar y aprender y vamos a desarrollar o intentar desarrollar 3 puntos principales de este texto que nos van a identificar como siervos y seguidores del ejemplo de Jesús. Así que vamos a empezar en el versículo 1 y lo vamos a leer porque aquí encontramos el primer punto. Antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vamos a trabajar el primer punto, que podría ser el siguiente. La primera característica que nos identifica como siervos del reino es cuando nos servimos por amor los unos a los otros. Cuando hubo concluido esta última cena, en el versículo 34, Jesús concluye la cena diciéndoles: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amarnos de la misma manera en que hemos sido amados por Jesús. ¿Cuánto crees que te ha amado Jesús? Hermano, ¿cuánto? ¿Amén? ¿Te ha amado así sea? ¿Qué es lo que quiere decir amén? ¿Cuánto crees que te ha amado Jesús? Entonces nos dice, ama de la misma manera. ¿Qué os tengo que decir del amor, hermanos? Que ya no conozcáis. Seguramente no tengo nada nuevo que deciros. Todos conocemos la importancia del amor. Todos sabemos que debemos amarnos los unos a los otros. Y hoy que estamos hablando de dichos, permitidme que os diga uno más. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos sabemos, todos conocemos. Pero la verdad es que sabiendo tantas y tantas cosas sobre el amor, sigue habiendo en medio de nosotros problemas sin resolver, sin duda. Siguen habiendo enemistades, siguen habiendo pleitos, contiendas, divisiones, rencores, etcétera, etcétera. Cierto es que más de uno pensará, eso pasa en la inmensa mayoría de iglesias, seguramente. No es una excusa. Hermanos, que siga pasando estas cosas no es más que una muestra que no estamos viviendo los principios del reino. Porque los principios del reino son contrarias, tiene valores contrarios, como hemos podido ver, a todas estas cosas. Así que a veces vivimos como si no conociéramos la responsabilidad que tenemos de amor los unos hacia los otros, o como si pensáramos que el amor solo hay que recibirlo. Así que una vez más, permitidme, vamos a leer algo de lo mucho que Dios dice sobre el amor. Una vez más, Dios va a repetir a nuestros corazones que nos debemos amar. Una vez más, se nos va a presentar la ocasión de hacerlo mejor de como lo estamos haciendo, ¿no? Y evidentemente estoy incluido en todo esto que digo. Hermanos, perdonad, siento en mi corazón que ninguno de los que estamos aquí necesita una explicación del cómo amar y por qué. Así que solo voy a leer un texto de Juan, de primera de Juan. Solo lo voy a leer para que nos centre y para dar de nuevo la oportunidad a la palabra que trate con nuestro corazón. Así que voy a leer algunos versículos de primera de Juan 4, el mismo Juan que ahora nos está hablando y relatando todo esto. 4:7. Basta con que te animo incluso a que los escuches y que medites lo que dice, porque él solo habla muy claro. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Voy más adelante. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, como consecuencia, ame también a su hermano. El amor de los unos a los otros no es una opción. Es el fruto del nuevo reino. Es la señal de haber nacido de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Jesús sabía que había llegado su hora, que volvía al Padre, y nos dice este versículo 1 que estamos meditando, que los amó hasta el fin. La palabra aquí usada para los amó hasta el fin no se refiere tanto a la duración del amor, ¿vale? Sino es más bien una cuestión de calidad y de intensidad, más que de tiempo, ¿no? Hay una traducción que me ha gustado mucho, ¿no? La traducción dice, en lugar de decir los amó hasta el fin, la traducción dice los amó hasta el colmo. ¿Entendéis? Los amó hasta el colmo. Y aquí podemos ver un principio también del reino. Servirnos los unos a los otros es la manera de poder en práctica el amor en su máxima expresión. Hasta el colmo, hermanos. Así que me surge una pregunta. ¿Por qué el ejemplo de servir, en este caso usa el de lavar los pies los unos a los otros, muestra hasta qué punto nos amamos? Así que para poder resolver esta pregunta es necesario conocer el contexto de lavar los pies de aquellos tiempos para luego poder contextualizarlo y aplicarlo a nuestros días. En aquellos tiempos, lavar los pies, seguramente muchos lo sabréis, era una costumbre, entre comillas, para dar la bienvenida y para mostrar hospitalidad, y se practicaba a todo nivel social. Digo que era una costumbre entre comillas, porque no era solo una costumbre, era una práctica necesaria, ¿vale? Porque el motivo de lavar los pies era debido a que en aquellos tiempos se usaban sandalias abiertas, se andaba por caminos polvorientos y llenos de barro, ¿no? Y secos, y como consecuencia los pies se ensuciaban de polvo, de barro, y muchas veces hasta de mugre, ¿no? Así que en un hogar de término medio, el anfitrión ponía un recipiente de agua a disposición del visitante para que éste se lavara los pies a sí mismo. Ningún anfitrión lavaba los pies al que venía de visita. Ninguno. En cambio, si el anfitrión era una persona acomodada y tenía esclavos para hacer ese trabajo que se consideraba humillante y de lo más indigno, ¿vale? Pues era considerada una tarea servil
y no una tarea para judíos. De hecho, os tengo que decir que el siervo que lavaba los pies era considerado el siervo más bajo del escalón de siervos, ¿verdad? Y Jesús nos muestra con este ejemplo que el reino de los cielos es un reino de siervos, hermanos. Que lavarnos los pies los unos a los otros, servirnos, en un ejemplo de humildad, es la manera práctica de demostrar que nos amamos los unos a los otros hasta el colmo, en su mayor expresión. Así que me surge otra pregunta: ¿cómo puedo tener esta actitud de siervo? ¿De dónde nos puede venir esta actitud? La respuesta la he encontrado en la Escritura. En Lucas 7, que no hace falta leáis, conocemos y yo lo voy a relatar, en Lucas 7 del 36 al 50 nos presenta una escena. Nos habla de Simón, un fariseo de prestigio. Era costumbre en aquellos tiempos, cuando se invitaba a un rabino, este señor había invitado a Jesús, viniera toda clase de gente y se reunían en patios, en grandes patios que tenían esta gente que era acomodada, y allí todo el que quisiera podía ir y escuchar las perlas de sabiduría que salía de la boca de los rabinos. Se presentó allí una mujer pecadora, con un frasco de perfume, se puso a los pies de Jesús, derramó allí el perfume, estuvo llorando a los pies de Jesús. Y mientras ella estaba en esta actitud, Simón el fariseo se preguntaba, o pensaba para sí, si Jesús fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le está tocando, ¿no? Y ahí es donde Jesús nos enseña de dónde viene la actitud de poder servir. Y Jesús le dice: tengo una cosa que decirte, Simón. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas de plata, otro le debía 50. Y perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos crees que le amará más? Simón le dijo: pienso que al que más se le perdonó, o al que se le perdonó más. Y Jesús le dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella los ha regado con lágrimas, los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, ella no ha parado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido con perfume mis pies. Y aquí viene la gran enseñanza, hermanos, para nosotros hoy. Jesús concluye: al que se le perdona mucho, mucho ama. Al que se le perdona poco, poco ama. ¿De dónde viene la actitud de servir, hermanos? De lavar o no lavar los pies, de lo mucho o poco que tú puedas amar. Cuando uno tiene, porque os tengo que hablar aunque sea por un minuto de la gracia de Dios, cuando uno tiene en cuenta la gracia de Dios, cómo sin merecerlo, muerto en mis delitos y pecados, Jesús viene, paga el precio en la cruz por mí. Cuando mi corazón es engañoso y perverso, cuando la mejor de mis justicias es como un trapo sucio, cuando no hago nada, cuando no tengo posibilidades de hacer nada, cuando mi vida no tiene esperanza, aparece Jesucristo. Y por gracia, por regalo, me toma, muere en mi lugar, me ubica en el reino, me hace su hijo. Hermanos, yo creo que cuando uno es consciente de cómo ha sido perdonado, sin duda uno es capaz de amar lo suficiente como para poder lavar los pies y servir. Cuando uno es consciente de lo que Jesucristo ha hecho por mí, cuando yo no merecía nada.
Permitidme ir al segundo punto, así en plan más rápido. Juan 13, versículo 4. Aquí encontramos el segundo punto. Versículo 4 dice que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Segundo punto. La segunda característica que nos identifica como siervo del reino es cuando servimos despojados de nosotros mismos. Cuando el resto de los evangelios narran este acontecimiento del lavado de los pies que ocurre esa noche, recogen una discusión sobre los discípulos, sobre cuál de ellos sería el mayor, ¿vale? Quizás sea este uno de los varios motivos por el que Jesús da esta enseñanza. Mateo nos narra, un poco antes de la Santa Cena, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que iba a morir, les estaba anunciando su muerte, y nos narra y nos muestra la preocupación de Santiago y de Juan de ocupar un lugar de honor en el reino, ¿no? Sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Pasa un poquitín de tiempo más, te encuentras en medio de la última cena. Jesús está despidiéndose de sus discípulos porque ya se va a marchar y ellos siguen preocupados por quién de ellos sería el mayor y tendría más reconocimiento y gloria. Es tremendo, hermanos, ver lo importante que son las posiciones de gloria para nosotros. Lo importante que son los sitios de privilegio. Figurar más que los demás, incluso estar por encima de los demás. Eso es un problema del corazón humano, que de entrada pocos se podrán salvar de estos deseos. Hemos crecido en medio de una sociedad que funciona y que nos inculca valores prioritarios, ¿no? El valor del que más tiene, la importancia de una buena posición social, incluso la importancia, evidentemente, de un buen estatus. Y esas son las prioridades que rigen en nuestra sociedad, las prioridades en las que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Las mismas prioridades del corazón humano, hermanos, que es egoísta. Un corazón que busca satisfacer sus impulsos, que busca lo que buscaban los discípulos, quién es el mayor. Un corazón que busca la mejor posición, que busca reconocimiento, que busca gloria. Pero Jesucristo viene a nuestro encuentro, nos da la vida por su gracia, nos ubica en un reino al revés. Y resulta que ahora todos esos valores han sido cambiados. Ahora son opuestos. Un reino en el que nos ha ubicado Jesucristo, un reino donde el valor principal ya no soy yo, primero yo y después yo. Un reino cuyo valor principal ahora es el amor. Un reino donde los demás son importantes. Un reino de valores que nos permiten servirnos los unos a los otros sin hacer acepción de personas. Jesús le lavó los pies a todos, hermanos, sin excepción. Lavó los pies a Pedro, que le iba a negar. Lavó los pies a Judas, que le iba a entregar. En el nuevo reino se ama a todos, se sirve a todos, a los que nos fallan y a los que nos traicionan. Ese es el reino al revés, hermanos, el reino en el que estamos y nos ha sido ubicado. Versículo 12, cuando Jesús hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Jesús se volvió a poner el manto, volvió a ocupar el lugar de la mesa que le correspondía como maestro, lo cual esto nos indica que lavar los pies o servir es una muestra de obediencia, de humildad, de amor, de igualdad, de servicio, pero nunca nos hace perder la dignidad, hermano. Contrario a lo que muchos se creen, el servir no hace perder la dignidad, es todo lo contrario, nos hace más grandes en el reino de los cielos. Porque en el reino
al revés, el más grande es el que sirve. Aquí las Escrituras nos enseñan que para vivir los valores del reino, un reino de siervos, necesitamos desaprender lo aprendido a lo largo de nuestra vida cuando no conocíamos a Cristo. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Ya no es la posición económica, ya no es la posición social la que va a determinar mi posición. La grandeza del reino, hermanos, no consiste de ninguna de las maneras en poner a otros a nuestro servicio, sino en reducirse uno mismo al servicio de los demás. Ya no es tanto qué servicio puedo extraer, sino qué servicio puedo prestar. Quitarse el manto es quitarse aquello que estorba para poder servir. Es despojarse de la investidura de uno mismo, de aquellos valores que antes eran importantes y nos regían, pero que ahora ya no son. Se nos ha leído Filipenses, hermanos, y se nos ha hablado de Jesús. Siendo en forma de Dios, nos dice Filipenses, teniendo la naturaleza de Dios, se tuvo que despojar de su gloria. Se despojó Jesús para poder servir. Se vació por completo de lo que era, rindiendo su gloria y tomando nuestro lugar en la cruz. Se hizo siervo por cada uno de nosotros, se humilló hasta lo sumo, renunció a su gloria y a lo que él era por amor. Eso es lo que hemos leído. Esa es la actitud del reino. ¿Y sabéis lo que nos dice Filipenses 2:5 en medio de esto que estamos hablando? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo de despojarse no es para Cristo solamente. Eso es lo que Él tuvo que hacer para servir. Pero eso es lo que nosotros necesitamos hacer si queremos servir. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos, de nuestro narcisismo, hermanos, de nuestro egoísmo, de nuestra autosatisfacción, de nuestra ambición, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, de buscar nuestra gloria y de tantas y tantas cosas que nos impiden identificarnos, hermanos, con Cristo, servir y amar a los demás. Y eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer, hermanos. Lo podemos hacer porque Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda en nuestra debilidad y nos permite alcanzar y vivir estos nuevos valores del reino. Claro, por supuesto, si tú le dejas. Me voy al último punto, lo encontramos en los versículos 5, 12 y 15. Y luego puso Jesús agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. 12. Creo que es, sí, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tercer punto. La tercera característica que nos identifica como siervos del reino es cuando servimos en humildad. Humildad. Tengo que reconocer, antes de hablar de ella, lo lejos que estoy de ser humilde como era Jesús. Pero la humildad es un valor muy importante en el reino. En este reino, al revés. Para poder lavar los pies o servir a los demás es necesario despojarnos de lo que nos estorba, y eso también es un acto de humildad. Porque es una de las tareas más humillantes
lo de lavar los pies que hemos visto. Fijaos si era humillante, ¿vale? Que solo el hecho de desatar las sandalias, y evidentemente menos aún lavar los pies de los demás, eran tareas que no podía desarrollar nadie si no era un esclavo. Los maestros de aquellos tiempos recibían salario de sus discípulos, o sea, no recibían salario de sus discípulos, pero como compensación los discípulos hacían por ellos una serie de tareas o favores. Pero algo tan bajo como desatar las sandalias, ya no lavar los pies, desatar las sandalias, no lo podían hacer los discípulos. Era tarea de esclavos exclusivamente. De hecho, hay un refrán rabínico que decía: todas las tareas que los esclavos hacen por sus amos, hará el discípulo por su maestro, a excepción de desatarle la correa de su sandalia. Es humillante, hermanos. En aquellos tiempos en que lo hizo Jesús, era humillante. Y el discípulo no podía hacer algo tan indigno. Quizá ahora entenderéis por qué Pedro se negaba a que Jesús, su maestro, le lavara los pies. A lo mejor ahora entenderéis cuando Juan el Bautista, para mostrar su indignidad ante Jesús, dice que no se consideraba digno ni de desatar la correa de sus sandalias, hermanos, porque lavar los pies, desatar las correas, era lo más indigno que se podía hacer en aquellos tiempos. No sé si me estoy explicando para que entendáis lo que significa esto de lavar los pies. El texto de Juan nos presenta a Jesús y a sus discípulos cenando con los pies sucios, por lo menos los discípulos. Jesús no lo sé, seguramente también, si no había palangana, pero por lo menos los discípulos, ¿no? Nos presenta a los discípulos cenando con los pies sucios. No había un esclavo presente para cumplir la tarea de lavarles los pies. La mente de los discípulos estaba preocupado con sueños de grandeza y elevación en el reino de los cielos. Evidentemente ninguno se iba a rebajar, a traer una palangana y una toalla para que se pudieran lavar los pies y mucho menos a lavarlo. El servicio y la humildad en aquellos tiempos era algo detestable, impropio. Y tengo que decir que hoy en día para muchos la humildad, más que un valor, es una muestra de debilidad. Jesús fue humilde, hermanos. Nació en una familia humilde, en una ciudad pequeña, en un establo, rodeado de pastores. Quiso morir en una cruz, rodeado de 2 ladrones. Y su mensaje era: no he venido a este mundo para ser servido, he venido para servir. Y en otro lugar dice: sed como yo, manso y humilde de corazón. Para desarrollar lo que es la humildad podríamos hablar de montones y montones de textos, pero yo lo voy a hacer algo muy sencillito. Os voy a contar un cuento. Y lo voy a hacer con un cuento de Navidad. Ya pronto vamos a estar ahí, que conozco hace muchos años, muchos años, y aún me conmueve. Un cuento que nos muestra la grandeza del servicio cuando se hace con humildad. Igual alguno lo ha leído alguna vez. Se titula Alvin y el gran acontecimiento. Permitidme leer la historia que he resumido lo más que he podido. Silas, el guardián principal de la provincia extrema del cielo, estaba un poco molesto porque Alvin, el ángel más pequeño bajo su responsabilidad, tardaba en llegar de una comisión. Como siempre, su tarea había sido sencilla: llevar una palabra de aliento a la oración de una madre, y como siempre, se tomaba más tiempo del necesario. «Hola, Silas», dice Alvin, «siento llegar tarde». Alvin, superintendente, le dice: «El problema contigo, Alvin, es que no estás volando donde debes. Cada vez que vienen nuevas misiones, tú buscas la más insignificante. Todos los ángeles ascienden menos tú, y eso está empañando
mi hoja de servicios. Empieza a exclamar y decir, ¿no quisieras servir en la misma presencia del Dios Altísimo? Lo siento, Silas, yo quiero mejorar, pero alguien tiene que hacer los trabajos pequeños. ¿Recuerdas, Alvin, sin hacerle caso a lo que decía? ¿Recuerdas, Alvin, que pudiste ser uno de los ángeles que subían y bajaban por la escalera de Jacob? Pero no. Tuviste que ayudar a aquel pastorcillo a encontrar su oveja perdida. Tuviste la oportunidad de viajar con otros ángeles en el carro de fuego para alzar al profeta Elías. Pero no. Te fuiste a buscar heno para alimentar los caballos. Así no se gana un ascenso. Buscar ovejas y dar de comer a los caballos no son maneras de ascender. Alvin no respondía, porque Silas no entendía que los trabajos pequeños también eran importantes para él. Escucha, dijo Silas, se está preparando un gran acontecimiento. Acaba de ser anunciado que el Dios Altísimo va a visitar la tierra. Dicen que aparecerá como un rey. Habrá tareas importantes que hacer. Tienes la oportunidad de servir en la misma presencia del Altísimo. Y tomando a Alvin, Silas tomando a Alvin, se lo llevó frente a una mesa que estaba llena de pergaminos. Allí estaban todos los demás ángeles parados. Cada pergamino contiene una tarea, le dijo, en relación con este gran acontecimiento. Hay muchas tareas importantes. Todos hemos esperado tu regreso para que tú tengas la primera oportunidad de escoger. Escoge uno que te haga ascender. Con estas palabras, Silas dio media vuelta, se fue, y Alvin no se atrevió a escoger, y apartándose una vez más, dio lugar a otros ángeles primero. Silas regresó justo a tiempo para verle tomar el último rollo, y le dijo, déjame ver eso. Y tomando el rollo en sus manos lo leyó y dijo, Alvin, lo volviste a hacer de nuevo. De todas las misiones importantes, has vuelto a quedarte con la única tarea sin importancia. Está bien, aunque no vengas con nosotros, tienes una misión que cumplir. Ponte en camino. Alvin sentía que Silas estuviera molesto, pero a él le tocó la clase de tarea que le gustaba hacer. Así que echando una última mirada al rollo para asegurarse la dirección correcta y con un último subir y bajar de su alborotada cabellera, extendió sus alas y haciendo un viraje en dirección a la tierra, se concentró para llevar a cabo su tarea. Encontrar a un bebé en un establo, en un lugar llamado Belén. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Servir con humildad siempre trae recompensa, porque Dios exalta a los humildes, hermanos. Al final, el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Hermanos, servir a los demás, lavar los pies de los demás, amar a los demás, es una de las pocas cosas que traen bienaventuranza a las vidas. Así que yo voy a despedir ya este tiempo. Simplemente quisiera concluir todo este mensaje en una frase. Que Dios nos exalta y nos bendice cuando tenemos una actitud de siervos del reino. Y que esta actitud se manifiesta cuando vivimos el amor los unos hacia los otros, sirviéndonos en humildad. Hermano, eso dice la Escritura. Ese es tu tiempo para responder. Que el Señor os bendiga. Es mi mayor deseo porque a mí me ha bendecido mucho esta palabra. Como